Buenas tardes. Vamos a reanudar la sesión. De acuerdo con el calendario aprobado por la comisión y señalado por la mesa, han sido citados para las 12 horas don José Fernández Romojarro, presidente del Sindicato Veterinario Profesional de Asturias, y don Víctor Manuel Álvarez González, veterinario de Salud Pública. Tiene la palabra don José Fernández Romojarro, presidente del Sindicato Veterinario Profesional de Asturias. Buenos días a todos. Soy el doctor José Fernández Romojarro, presidente del Sindicato Veterinario Profesional de Asturias e inspector veterinario de Salud Pública del Principado. Lo primero que quiero es agradecer que nos hayan convocado hoy aquí para poder exponer algunas de nuestras apreciaciones sobre la gestión de esta crisis. Antes de nada, hay que considerar que un sistema sanitario eficiente está orientado prioritariamente a la promoción de la salud y a la prevención de las enfermedades, tal y como dice el artículo 3.1 de la Ley General de Sanidad. Por tanto, podríamos visualizarlo como una pirámide en cuya base se encuentra la salud pública, amplia y fuerte, que se integraría con un nivel superior de asistencia primaria, sólido y bien desarrollado, y ambos enlazarían por arriba con un sistema de vigilancia epidemiológica de menor dimensión pero robusto. En la cúspide de la pirámide estaría el sistema hospitalario, que sería la parte más sofisticada, muy necesaria, pero la más cara y menos rentable desde el punto de vista de la salud, y que no necesitaría ser demasiado grande porque solo se ocuparía de lo que no ha prevenido la salud pública o tratado la asistencia primaria. Así, el sistema hospitalario sería la última barrera, la retaguardia, es decir, donde vamos cuando lo demás no ha funcionado o no ha sido suficiente. Este sistema es el más eficiente, el que menos recursos gasta y el que mejores resultados da. Bien, aquí encontramos el primer grave problema a nivel estatal y autonómico. El sistema está dimensionado al revés. En su mayor parte se encuentra, por alguna razón, la salud pública durante décadas ha sido la cenicienta del sistema sanitario. En su mayor parte se encuentra fuera del Sistema Nacional de Salud, en estructuras aisladas con presupuestos ridículos y a las que los profesionales más cualificados no suelen querer ir, porque fuera del sistema de salud, el SESPA en nuestro caso, no se les permite un desarrollo profesional adecuado. A la mayor parte de los sanitarios de salud pública se les obliga a un desarrollo del tipo de la Administración General. Para que se hagan una idea, es como si a un docente le piden los méritos y la formación que le corresponden al cuerpo de bomberos. Está claro que su desarrollo y la calidad del servicio que presta se va a ver muy deteriorada y esto desmotiva. Pero además, la pobre salud pública tiene otra terrible maldición. Cuando funciona es invisible. Nadie se da cuenta de que existe, por eso es la víctima perfecta de las políticas a corto plazo que solo buscan el rendimiento electoral y no el bien y el progreso común. Si yo consigo un nuevo equipo de resonancia magnética en el hospital, reduzco los tiempos de espera, la ciudadanía lo percibe y obtengo rendimiento electoral. Si yo duplico la plantilla de salud pública, gasto una importante cantidad de dinero, que será la más rentable para la sociedad a medio y largo plazo, pero que es muy difícil de vender, porque el éxito es que no ocurra nada. El éxito es invisible. Pero claro, la realidad es tozuda y cuando debilitamos la salud pública, tarde o temprano se paga y las pérdidas son incalculables. Como ejemplo, recordemos el aceite de colza, las vacas locas o este COVID-19. Miren ustedes, el presupuesto del SESPA es casi el 40% del total de la autonomía, casi 1.800 millones de euros. ¿Saben cuál es el de la Dirección General de Salud Pública y el de la Agencia de Seguridad Alimentaria, Sanidad Ambiental y Consumo? Juntos. Unos 17 millones de euros, no llega al 0,6% del presupuesto. Así, cuando vamos a echar mano de la salud pública, nos encontramos una estructura pequeña, débil, fragmentada, sin presupuesto y, en su mayor parte, fuera del Sistema Nacional de Salud, lo que la hace más inservible todavía. Y esto es un círculo vicioso, porque para paliar esta debilidad en salud pública invertimos aún más en la parte asistencial, sobre todo la hospitalaria, que es la más cara. Así vemos que la estructura piramidal del sistema está invertida con una sobredimensión hospitalaria, una atención primaria aún fuerte pero discriminada frente al hospitalario y una protección en salud pública y una vigilancia epidemiológica pequeñas, débiles y sin músculo ni iniciativa. Esta estructura no es eficiente y genera mucho más gasto del necesario en situaciones normales. Pero es que además, señorías, en una situación de crisis, esta estructura invertida induce un funcionamiento invertido. Es decir, como la salud pública es débil y pequeña y no puede tener iniciativa ni fuerza para gestionar una pandemia como esta,
Se ve obligada entonces a pasar el testigo a los que sí tienen esa fuerza, la parte asistencial y hospitalaria del sistema. ¿Y qué ocurre? Que la parte asistencial no está pensada para hacer políticas de prevención colectivas, sino preferentemente para atender al individuo, con lo que el sistema colapsa. Mientras que en salud pública estas situaciones se gestionan elaborando planes de contingencia, la parte asistencial se ha centrado en reforzar la atención hospitalaria y no ha elaborado un verdadero plan que abarque la prevención colectiva a todos los niveles. Un plan de contingencia es una planificación general de lo que se debe ir haciendo en la calle, en los hospitales, en la logística, con el personal, en la comunicación, todo ello según los escenarios que se vayan presentando. Elaborar un borrador de plan de contingencia no debería haber llevado más allá de una semana en un estado como el nuestro. Cuando se decretó el estado de alarma, este borrador ya debería haber estado en manos de todas las autonomías y todos los puestos de decisión, y si me apuran, de todos los puestos base. En nuestro caso no existió ese borrador, o al menos nunca se publicó ni hemos sabido de él. No se ha seguido una estrategia planificada con medidas preventivas a nivel de calle porque Salud Pública nunca ha llevado las riendas de la crisis. Desde un principio se ha improvisado dando bandazos, centrándose en reforzar la parte hospitalaria y olvidando el trabajo sanitario de prevención en la calle. Es decir, hemos cedido todo el terreno al virus, nos hemos atrincherado en los hospitales en lugar de salir a la calle a plantarle cara luchando con medidas de prevención y asesoramiento eficaz a la ciudadanía. Esto, desde el punto de vista sanitario, es absolutamente ilógico. Y paremos un segundo y hagamos una reflexión. Los respiradores y las camas de UCI es cierto que salvan vidas y hacen falta. Pero lo que más vidas salva y más gasto, sufrimiento y secuelas evita es ir a la calle negocio por negocio, actividad por actividad, sector por sector, asesorar sobre lo que se debe o no hacer y, en resumidas cuentas, prevenir. Miren ustedes, esta estructura y funcionamiento invertido son un fallo crónico a nivel nacional que se manifiesta ahora de forma aguda. Si miramos específicamente Asturias, quiero recordarles que el 6 de febrero yo ya estuve aquí ante la Comisión de Salud y les dije que el plan de salud del Principado tenía gravísimas carencias porque no incluía cómo afrontar una enfermedad emergente ni cómo gestionar los riesgos por una zoonosis. Y les dije que el coronavirus chino era una enfermedad zoonótica y emergente, que lo teníamos a las puertas y que no teníamos un plan. Les expliqué también que el veterinario estudia medicina aplicada a los animales, a los alimentos, al medio ambiente y que esto ha hecho que durante casi 200 años nos hayamos encargado de la salud pública, entre otras cosas, de las zoonosis y de la seguridad alimentaria. Tenemos la encomienda y los conocimientos para luchar contra las zoonosis a nivel de calle, y la mayoría de las enfermedades emergentes y la mayoría de las pandemias mundiales son zoonosis. Somos fundamentales y superamos ampliamente en número a cualquier otra profesión en salud pública. Es decir, la inmensa mayoría de los inspectores de sanidad de este país son veterinarios. Y esto es así porque desde siempre los mayores riesgos para la salud colectiva han venido de los animales y de los alimentos. No invento nada. Prueba de ello es que la Ley General de Sanidad dice en su artículo 8.2 que la veterinaria de salud pública se considera actividad básica del sistema sanitario. Básica. Y advertí en aquella comisión y en muchos despachos que si no se corregía esta organización, este profesional no se utilizaría adecuadamente llegado el caso, lo que generaría graves perjuicios. Pues bien, el día llegó y hemos visto esas deficiencias y estamos pagando esas carencias. Y dirán ustedes, bueno, sí, pero ¿qué tiene que ver esto con el coronavirus y la gestión de esta crisis? Pues bien, señorías, el coronavirus es una zoonosis, supone un riesgo ambiental y los alimentos son uno de los vehículos de contagio. Es decir, cae de pleno en las competencias de la veterinaria de salud pública. Por lo tanto, el inspector veterinario de salud pública debería haber estado desde el primer momento en la calle asesorando y previniendo el contagio, sobre todo en aquellos sectores más críticos y amenazados. Es una de esas herramientas que habría que haber movilizado en todo su potencial desde el primer día para proteger a la población y minimizar los contagios. Pues bien, ni se han utilizado en todo su potencial, ni se han utilizado desde el primer momento. En el Principado tenemos unos 200 veterinarios que hacen labores de salud pública. Todos ellos entran con la misma posición, pertenecen al mismo cuerpo y escala. Aproximadamente la mitad dependen orgánicamente de la Consejería de Medio Rural y la otra mitad de la de Salud. Estos veterinarios de medio rural fueron sanitarios prestados en su día porque entonces, cuando se hizo, las mayores amenazas zoonóticas para la población venían principalmente de los animales de producción, como tuberculosis o brucelosis, que ya no es el caso.
Sin embargo, en todo el Estado, unos 3.000 veterinarios y en Asturias unos 100 se han ido a sus casas cuando más falta hacía estar a pie de calle previniendo contagios. Una auténtica vergüenza difícil de justificar. Se ha producido una especie de secuestro de recursos sanitarios por parte de autoridades no sanitarias, ayudado por una incapacidad burocrática de sanidad para reclamar bajo su mando los veterinarios y laboratorios prestados en su día. Pero eso no es todo. En el Principado de Asturias, veterinarios y farmacéuticos de la Consejería de Salud para nada dependen del SESPA, como prevé la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, y esto ha influido radicalmente en su eficacia frente a la pandemia. Analicemos su funcionamiento comparándolo con Extremadura, donde los veterinarios y farmacéuticos sí pertenecen al sistema extremeño de salud y están integrados en atención primaria, tal y como prevé la mencionada ley. En Extremadura se convocó a todos los veterinarios y farmacéuticos de salud pública con carácter extraordinario como al resto de sanitarios y el lunes 17 de marzo se les mandó a asesorar y prevenir contra COVID-19 en residencias de mayores, centros sociosanitarios, centros sanitarios, cocinas hospitalarias, supermercados y otros negocios alimentarios. Tengo las instrucciones y se las aportaré. Y posteriormente se ampliaron sus funciones a labores de vigilancia epidemiológica junto al personal médico. Por el contrario, en Asturias, el día 14, con el inicio del confinamiento, se mandó a los veterinarios y farmacéuticos de salud pública a casa, tratándolos como personal de la Administración General en lugar de como sanitarios esenciales. Y no salieron a la calle hasta 15 días después. Y solo salió la mitad de la plantilla y cargados de burocracia. Y además nunca fueron enviados a residencias de mayores, centros sociosanitarios o centros sanitarios a asesorar e instaurar medidas de prevención. Ni colaboraron en labores de vigilancia epidemiológica. ¿Es que en Asturias no era necesario este trabajo sanitario en los primeros momentos de confusión y miedo en estos lugares de riesgo? ¿Recuerdan ustedes la angustia de las residencias de mayores esos días sin saber qué hacer ni qué medidas tomar? ¿Recuerdan ustedes los supermercados la primera semana de confinamiento, desesperados sin saber qué precauciones tomar y con todo el mundo casi en pánico arrasando con las existencias? ¿Por qué no fuimos a prevenir y a ganar tiempo la pandemia como en otras autonomías? Señoras y señores diputados, piensen que en una pandemia unos días son cruciales, pero una semana o dos pueden tener efectos demoledores en la propagación. Esta inacción nos podía haber salido muy cara. Afortunadamente resultó que teníamos pocos casos en relación con otros lugares, pero no lo sabíamos y en aquel momento todas precauciones y urgencia eran pocas. Lo que pedía la situación era agilidad, visitar muchos negocios y actividades con medidas sencillas y eficaces, fáciles de entender. Y una cosa más, nuestras instrucciones especificaban no ir bajo ningún concepto salvo autorización previa a residencias o centros de mayores, uno de los lugares donde más falta hacíamos. ¿No hubieran sido útiles allí el asesoramiento veterinario y las medidas de prevención de un profesional desde el primer momento? ¿Por qué en Extremadura sí y aquí no? Les comentaré algunos datos concretos para visualizar mejor estas incongruencias. Veamos, el día 5 de marzo este sindicato pidió a la Agencia y a la Dirección General de Salud Pública que se paralizara toda actividad no imprescindible de los veterinarios y se enviaran de inmediato a la hostelería, adelantando medidas preventivas contra el COVID-19. 5 de marzo. El día 9 de marzo se solicitó lo mismo para los farmacéuticos en gimnasios, piscinas y similares. 9 de marzo. El día 10 la respuesta fue: en resumen, que no era una enfermedad alimentaria para tener que ir a la hostelería, que solo íbamos a causar alarma social y que los hosteleros ya sabían lo que tenían que hacer. Como primer bandazo, el día 13 se decreta el cierre de la hostelería en el Principado por alto riesgo de contagio, es decir, el cierre de esos mismos negocios a los que 3 días antes no había que asesorar porque sabían lo que tenían que hacer. El que les habla, como trabajador, pidió a su servicio que se fuera de inmediato a los supermercados a asesorar e instaurar medidas de prevención y la respuesta fue negativa por parte de la dirección. El día 14 se nos mandó a casa 15 días sin instrucciones. El día 20 de marzo la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios pidió al Ministerio que se activara a todos los veterinarios de Agricultura y de Sanidad y que se enviaran a asesorar y prevenir en residencias de mayores, supermercados y similares. El día 25, este sindicato hizo la misma petición a nivel del Principado, aunque ya llevábamos haciéndolo desde el primer día de confinamiento en los medios de comunicación. Y nuevamente no hubo respuesta. El día 31, perdonen señorías, el día 31 se activó a media plantilla para salir a la calle cargados de burocracia y así estuvimos hasta que nos reincorporamos el 100% de la plantilla al tiempo que el resto de funcionarios de la Administración General.
En resumen, nuestra opinión es que está claro que hubo decisiones en el Principado y en el Estado que podían haber sido más acertadas en cuanto a la gestión del cuerpo veterinario. Y como consecuencia, en los momentos más peliagudos de la crisis en Asturias, hemos privado a la sociedad del asesoramiento y prevención a nivel de calle de más de 200 veterinarios, además de otras cuestiones asociadas como el uso de sus laboratorios para hacer más PCRs o serologías. Pero la cuestión de fondo es que, si hubieran estado integrados orgánicamente en el SESPA, como prevé la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, no se habrían tenido que tomar esas decisiones y no habrían ocurrido tales errores, pues dentro del sistema se les hubiera movilizado y utilizado de oficio a pleno rendimiento como al resto de los sanitarios. Dicho todo esto, les agradezco su paciencia y atención y espero que esta exposición sirva para corregir debilidades y no repetir errores en lo que queda de esta crisis y en el futuro. Muchas gracias. Gracias, señor Romojaro. Tiene a continuación la palabra don Víctor Manuel Álvarez González, veterinario de Salud Pública. Buenos días, soy Víctor Manuel Álvarez González. Señoras y señores diputados, señores comparecientes, buenos días. En primer lugar, quiero agradecer a la Junta General la oportunidad de estar presente en esta comisión de estudio y dar mi pésame a los familiares de las víctimas de la tragedia que nos ha traído hasta aquí. Soy veterinario oficial del Principado de Asturias, con destino en una oficina comarcal de la Consejería ahora de Medio Rural, nos andan cambiando el nombre cada 2 días, y soy funcionario. La gran mayoría de los ciudadanos desconocen que el Principado tiene veterinarios en su plantilla de trabajadores. Y si se pregunta a los ciudadanos qué es lo que hacemos los veterinarios, la mayoría dirán que somos médicos de animales. Sin embargo, como estamos viendo en esta mañana, la veterinaria es mucho más. Es una de las profesiones sanitarias más antiguas y está reconocida como profesión sanitaria, como hemos visto, en la Ley General de Sanidad, en la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, en varios sitios. Como saben, el SARS-CoV-2 que nos trae hoy aquí es un virus que ha saltado a la especie humana desde otra especie animal, posiblemente silvestre. Es una zoonosis, que son aquellas enfermedades infecciosas que son compartidas por los animales y los seres humanos. Se estima que un 70% de las enfermedades infecciosas que afectan al ser humano son zoonosis y de estas más de un 70% son enfermedades emergentes, como la que nos ocupa. Pues bien, la profesión que se encarga de la prevención y lucha contra las zoonosis es la veterinaria. Es decir, se encarga de 2 aspectos fundamentales que son al final el mismo. Es decir, controla la aparición y la difusión de esas enfermedades en las poblaciones animales, tanto en las silvestres como en las domésticas, y evita que las zoonosis lleguen a afectar a los humanos. Al final, es un único objetivo, que es proteger la salud pública. Por eso, entre otras muchas cosas, como estamos viendo, somos una profesión sanitaria. Con lo que nos enfrentamos ahora es con una zoonosis que se presenta más o menos de forma repentina en España y que tiene varias características que hacen que se haya transformado en una crisis epidémica. Se transmite rápidamente por vía respiratoria, de persona a persona, con cuadros clínicos graves y sin vacuna disponible. Pues bien, los veterinarios estamos acostumbrados a tratar con enfermedades que aparecen en forma de brotes. Miren, llevo trabajando para la Administración, siempre en el sector de producción primaria, desde hace 28 años. Y durante estos 28 años he trabajado, entre otras, con la fiebre aftosa, la peste porcina clásica, la peste porcina africana, la peste equina, encefalopatía espongiforme bovina, lengua azul, rabia, virus Schmallenberg, fiebre catarral hemorrágica y este mismo año, sin ir más lejos, con la fiebre Q, que es una zoonosis. Algunas de estas enfermedades son zoonosis, otras no. Estoy seguro de que no han oído hablar de muchas de ellas. ¿Y saben por qué no han oído hablar? Porque hay veterinarios cuyo trabajo diario consiste exclusivamente en evitar que esas enfermedades entren en España. Y si alguna de ellas llega a entrar, asegurarse de que no se convierta en un problema de salud pública y, por supuesto, de que no se convierta en un problema para la producción ganadera. En el año 93, a consecuencia de mi trabajo, contraje la brucelosis o fiebre de Malta, que es una zoonosis que está producida por una bacteria que puede llegar a comprometer seriamente la salud de las personas y puede dejar secuelas en muchos casos. Se trataba con una terapia antibiótica de 45 días, muy fastidiada y tal. Afortunadamente, digo que se trataba porque en Asturias ya no se diagnostican casos ni en personas ni en animales y nuestra región es oficialmente indemne de brucelosis bovina desde el 2017. Y ello es gracias a muchos años de trabajo de los veterinarios frente a esta enfermedad. Otra grave zoonosis, como la tuberculosis, la tenemos contra las cuerdas después de varias décadas de lucha y estamos esperando a darle el golpe de gracia y librarnos de ella. En ambos casos,
tanto la brucelosis como la tuberculosis, sin usar vacunas, por cierto. Con esto quiero exponerles de manifiesto que los veterinarios tenemos los conocimientos, tenemos la experiencia en la lucha y en la erradicación de las zoonosis, sabemos lo que hay que hacer y hemos demostrado que lo hacemos bien. Llevamos cientos de años, luchando contra epidemias, aplicando conceptos como la identificación de focos, la limitación de movimientos, las labores de limpieza y desinfección, incluso desde antes de que se supiera que las enfermedades eran causadas por microorganismos. Miren, en la Dirección General de Ganadería del Principado existe una sección de erradicación de enfermedades y una sección de epidemiovigilancia, donde la gente que trabaja al sueldo de todos los asturianos se dedica diariamente a evitar que esas enfermedades se conviertan en un problema de salud pública, que lleguen a las noticias. Eso es la salud pública. Sin embargo, y a pesar de todo lo expuesto, de todos los conocimientos, la experiencia, en la gestión de esta pandemia, y salvo excepciones, no se ha tenido en cuenta a los veterinarios para formar parte de los comités científicos ni de los comités de gestión, ni siquiera se les ha pedido opinión ni a nivel estatal ni en la mayoría de las comunidades autónomas. Esto ha ocurrido en España, pero no es la norma de la Unión Europea. El Comité Científico Europeo que asesora a la Comisión sobre el COVID-19 está formado por 7 personas, no 20 ni 30, 7. De ellas ninguna es española, y sin embargo hay 2 veterinarios, el alemán Lothar Wieler y una veterinaria holandesa, Marion Koopmans. Ambos son expertos en la transmisión de enfermedades infecciosas entre los animales y los seres humanos. Creo que es un dato revelador. Veamos qué ha ocurrido ahora en Asturias una vez que se declara el estado de alarma y permítanme que me detenga en exponer qué se hizo con los veterinarios que trabajamos para el Principado. Como hemos visto, en la Administración del Principado trabajamos unos 200 veterinarios divididos artificialmente entre la Consejería de Salud y la de Medio Rural y alguno más que trabaja en los servicios de medio ambiente. Y digo que están divididos artificialmente porque todos ellos deberían ser personal estatutario, formar parte de la plantilla del SESPA y estar dentro de la Consejería de Salud, puesto que todos son personal sanitario. Pues bien, llega la pandemia, nos confinan a todos en nuestras casas, colegios cerrados, cines cerrados, no hay tiendas, los centros de trabajo se cierran, solo se nos deja salir a pasear el perro y a hacer la compra. Con lo que los supermercados se convierten en el punto de riesgo principal de contagio, pues es el punto donde confluimos toda la población. Ya se lo ha dicho el doctor Fernández Romojaro. ¿Quiénes son los inspectores que se encargan del control de todos los establecimientos de alimentación minorista, mayorista, transportes, industrias agroalimentarias? Los veterinarios de la Agencia de Seguridad Alimentaria de la Consejería de Salud. ¿Qué se decide hacer con esos profesionales que son los que mejor conocen esos establecimientos, en los que trabajan diariamente y que son quienes tienen la mayor formación en tareas de desinfección y en higiene de los alimentos? Pues nada, no se decide nada. Se les confina en sus casas, mientras los encargados de los supermercados se dedican a buscar por Internet si los empleados tienen que usar guantes o mascarilla, si tienen que usar la lejía, si tienen que usar alcohol, en qué proporción lo tienen que usar, si tengo que poner mamparas, si puedo usar bolsas de la compra, en fin, un sinsentido. Por otra parte, a la otra mitad de los veterinarios oficiales que trabajan para la Dirección General de Ganadería, o bien se les mantuvo también confinados o directamente se les asignaron tareas administrativas. En conclusión, en plena pandemia, a 200 trabajadores expertos en zoonosis, expertos en tareas de limpieza y desinfección y expertos en lucha y erradicación de enfermedades que ya están en la plantilla del Principado y que no hay que contratar a ninguna empresa externa, los mantenemos en sus casas. No parece una actuación razonable. Posteriormente, en el momento de la desescalada, los veterinarios deberían haberse encargado de aplicar las medidas de prevención necesarias en las terrazas, los bares, restaurantes, mercadillos, piscinas o industrias agroalimentarias. En algunas autonomías se han trabajado junto a otros profesionales sanitarios en el seguimiento de casos positivos, realizando pruebas, asesoramiento en protocolos de limpieza de desinfección, asesoramiento en residencias de tercera edad. En Asturias no. De todas formas, incluso con gran parte de la profesión confinada, los escasos veterinarios que fueron designados como servicios esenciales han sido capaces de garantizar la seguridad y la calidad en el aporte de alimentos a la población, la sanidad y el bienestar animal. Quiero hablarles ahora de otro punto. Miren, la Consejería de Medio Rural dispone de un laboratorio de diagnóstico. Es el Laboratorio de Sanidad Animal, que está en Jove, en Gijón. Este centro cuenta con una capacidad para realizar cada día 200 PCR y cientos de pruebas serológicas ELISA de detección de anticuerpos, utilizando la rutina laboral normal, es decir, sin necesidad de incrementar medios o personal. Nos consta que la Consejería de Medio Rural ofreció el laboratorio a la Consejería de Salud para colaborar en la realización de las pruebas diagnósticas del COVID
incluso sus trabajadores perfectamente formados y con gran experiencia en la realización de estas pruebas, se ofrecieron personalmente, se ofrecieron ellos a desplazarse a otros centros para reforzar sus plantillas, a los centros, a los laboratorios que ya estaban haciendo los análisis, ya que durante el confinamiento el Laboratorio de Sanidad Animal detuvo su actividad. Sin embargo, a pesar de que el laboratorio está acreditado para realizar técnicas PCR, de encontrarnos ante una situación excepcional y de que la transferencia de la tecnología para realizar las pruebas era perfectamente posible, no han participado en la realización de los análisis. Supongo que los gestores de la crisis en Asturias dirán que los medios para la realización de las pruebas fueron suficientes y que no hizo falta utilizar otros. No obstante, en cualquier epidemia, cuantas más pruebas se realicen y cuanto más rápido se hagan, los resultados en el control de la enfermedad serán mejores. Lo hemos visto en otros países. Si no tienes pruebas, no tienes nada que hacer. Hay que hacer pruebas. En este caso, se ha prescindido inexplicablemente de un recurso disponible y, además, que no tiene coste. Es un ejemplo de algo que habría que corregir para futuras ocasiones. Voy concluyendo ya. Creo que, llegados a este punto, lo que tenemos que hacer es sacar conclusiones positivas de esta crisis para no repetir errores y, como todos los expertos vaticinan, esta situación se nos vuelve a presentar. Hay varias cosas que creo que podemos y debemos corregir. En primer lugar, es obligado realizar una reestructuración de los servicios veterinarios oficiales a nivel autonómico y nacional. Hay que integrar todos los servicios oficiales veterinarios dentro del Sistema Nacional de Salud. En el caso de Asturias, todos los veterinarios oficiales deben depender orgánicamente del SESPA, aunque funcionalmente dependan de la Consejería de Medio Rural, de la de Salud o de Medio Ambiente, donde tengan sus puestos de trabajo. Todos son personal sanitario y la única forma de garantizar su adecuada coordinación es hacerlos depender directamente de la autoridad sanitaria. En segundo lugar, las clínicas veterinarias de animales de compañía y los veterinarios clínicos de animales de producción constituyen una red centinela de primer orden ante la aparición de zoonosis. Son el primer punto donde se puede detectar la presencia de estas enfermedades. Son ellos los que lo van a ver en primer lugar. Deben ser reconocidos como centros sanitarios, que no lo son. Son centros sanitarios, pero no están reconocidos como tales. Y deben integrarse como red de vigilancia en el Sistema Nacional de Salud. En tercer lugar, y de la misma manera, los laboratorios de sanidad animal, y en el caso de Asturias, el Laboratorio de Sanidad Animal de Gijón, debe reconocerse como centro sanitario e integrarse con plena capacidad dentro del Sistema Nacional de Salud. En cuarto lugar, y por todas las razones que les he explicado, los veterinarios deben formar parte de los comités científicos, de los comités de reconstrucción, de asesoramiento, de estudio, desde el primer momento. En quinto lugar, debe dotarse de la financiación adecuada a los proyectos de investigación del SERIDA. El SERIDA es el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agrario del Principado y trabaja en varias líneas de investigación sobre zoonosis. Trabaja en tuberculosis, trabaja en fiebre Q, en leptospirosis o enfermedades transmitidas por garrapatas. Todo ello son zoonosis. Es imprescindible que se puedan mantener esas investigaciones en el tiempo y sería deseable que se pudieran ampliar a otras enfermedades. Termino ya. Han oído hablar del término One Health, que hace referencia a que la salud es única. No se puede separar la salud de las personas de la de los animales o del medio ambiente, o de la salud del medio ambiente. Todo está interrelacionado y al final todo es lo mismo. Nuestra sociedad tiende a potenciar la sanidad asistencial, que es la que se ve, y a olvidarse de la prevención de la salud. Ahora estamos sufriendo las consecuencias de esa concepción equivocada. Miren, la veterinaria es una profesión profundamente vocacional. En el emblema de los veterinarios hay una frase. Este es el emblema. Mira, lo he traído, no lo iba a sacar porque si me da vergüenza no lo voy a sacar. Este es el emblema de los veterinarios. Y aquí hay una frase que dice: Igia pecoris salus populi. Perdón. Que quiere decir, por la higiene de los ganados, la salud de los pueblos. Es decir, no hay una profesión que tenga una visión tan amplia del concepto One Health como la veterinaria. Y prescindir de ella en una crisis como la que estamos sufriendo es equivocarse. Por eso les pido que hagamos lo posible por no cometer el mismo error en la próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias, señor Álvarez González. A continuación, comienza el turno para formular las preguntas de los grupos parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra el Grupo Parlamentario Vox. Gracias, presidenta. Agradecer la presencia y exposición a los comparecientes. Nos pareció muy útil y aclaratoria
su exposición para comprender un poco más los acontecimientos. Independientemente de que esto se baraje, que proceda del contacto con un animal, es una enfermedad que se desarrolla en humanos y ustedes reclaman su sitio. ¿Qué podrían aportar ustedes? Y si ustedes hubiesen aportado su experiencia y conocimiento, ¿cuál hubiese sido la diferencia en relación al desarrollo de lo que pasó? ¿Me pueden contestar quien ustedes crean? Me da igual. Gracias. Vamos a ver. Lo primero es que, aunque el concepto que todo el mundo tiene del veterinario es que es el médico que cura a los animales, nuestra labor es mucho más amplia también sobre el ser humano. Aunque hubiera sido una enfermedad infecciosa que no afectara ni viniera de los animales, no fuera una zoonosis, también tenemos campos de trabajo ahí, porque la seguridad alimentaria tiene enfermedades y riesgos que no son zoonosis y las cubrimos desde la veterinaria. Es decir, el veterinario es un médico, es médico veterinario, estudia medicina aplicada al animal, al medio ambiente y al alimento. Es decir, el campo en que hubieran aportado es inmenso, no lo podría enumerar aquí, estaría tiempo y tiempo enumerándole una y otra razón por las que tenían que haber estado en comités de crisis. Pero le voy a hacer un par de ellas que yo creo que son bastante pedagógicas. Lo primero, como decía Armando, es que probablemente no haya una profesión sanitaria, y menos con estudios en medicina ni a nivel de licenciado, que tenga unos conocimientos y experiencia iguales en higiene, en bioseguridad y en prevención, que es lo que nos hizo falta. Pero es que además, si hubiéramos usado a los veterinarios desde el primer momento, también hubiéramos utilizado sus laboratorios desde el primer momento, con lo que se hubieran hecho muchísimas más pruebas, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, por ponerle un ejemplo, fue una veterinaria la que descubrió una prueba PCR que nos costaba la mitad o la cuarta parte que la que estábamos haciendo originalmente. Para fabricar la vacuna en humanos se recurre ahora a la industria veterinaria y así podríamos seguir una y otra y otra y otra vez. Quizá, y con perdón, probablemente en el campo de la prevención no haya habido una profesión que haya hecho más falta. Y como ejemplo, es lo que dije antes, los inspectores de sanidad, los inspectores de salud pública de este país, de España, son mayoritariamente y con mucha diferencia médicos veterinarios, licenciados en veterinaria. Es decir, ¿cómo hemos podido gestionar la prevención sin el inspector de sanidad, que es el que sabe prevención más numeroso de este país? Imagínese si podía aportar o no. Y en general lo que hubiera aportado desde el primer momento es orden y tranquilidad en aquellos negocios que estaban abiertos en los peores momentos y cuando la gente necesitaba más información fiable. ¿Qué información más fiable que la del veterinario de salud pública, la de tu inspector de sanidad, que pase por tu establecimiento y te diga lo que debes y lo que no debes hacer? ¿Qué información más fiable que esa hay? No hay ninguna información más fiable que esa. Gracias. Bueno, tenía dos preguntas, pero todas ellas ya han sido contestadas. Me queda una que me gustaría saber sus opiniones, pero yo creo que la reflexión va a ser la misma. Me gustaría saber sus opiniones por el juicio emitido por Fernando Simón en sus declaraciones el 8 de abril, cuando le preguntan por qué no hay veterinarios en el Comité Técnico Científico, y él responde que les dejará intervenir si en el futuro hay un área concreta de trabajo que sea específica de este campo de conocimiento. No sé si quieren hacer alguna reflexión. Víctor Manuel Álvarez. Mire, el Fernando Simón alemán es un veterinario, es Lothar Wieler, es un veterinario que es director del Instituto Koch. Y claro, Fernando Simón, ¿por qué dice eso? Desde su profundo desconocimiento. Desde su profundo desconocimiento. Así nos va, porque claro, si el desconocimiento abarca eso, ¿qué no más abarcará? Claro, es arriesgado suponer, pero vamos, con lo que decía el doctor Fernández Romojaro, vamos a ver, no hay profesión que tenga una visión del concepto One Health como la veterinaria. No la hay. Desde los estudiantes lo primero que ven en la facultad es eso, es el concepto de, no es la salud del ganado, es la salud de la población, es la salud de todo, porque todo es lo mismo. Entonces, claro, ¿qué problema tenemos en este país? El problema asistencial. Cuando tenemos un problema, que respiradores, faltan mascarillas, faltan EPIs. No, tienes que pensar mucho más atrás. Tienes que irte mucho más atrás. Y eso es lo que, desgraciadamente, yo creo que no se ha hecho correctamente. Bueno, si me permite,
Les voy a dar un dato para que apunten. Fernando Simón se examinó en un tribunal en el que el presidente era un veterinario y fue donde ganó su plaza, y el 70% de su temario fueron zoonosis. ¿De acuerdo? No sé si desconoce o no a día de hoy el papel del veterinario, pero no debería desconocerlo. De todas formas, aquí subyace un problema de organización. Como dije antes, la salud pública no tiene fuerza para llevar una pandemia y se la cedió al sistema asistencial hospitalario. Cuando yo abro mi cajón de sistema asistencial hospitalario y saco el kit de emergencias, lo que saco de ahí es lo que tengo en el sistema asistencial hospitalario. ¿Y qué tengo? Tengo médicos, tengo farmacéuticos, tengo biólogos, tengo personal de enfermería. Y eso fue lo que, en conjunto, integró el comité de crisis en España. Lo que había en el cajón de las emergencias del sistema hospitalario, que jamás debería manejar una pandemia. Se debería trincherar en la retaguardia para recibir los casos que salieran o que no pudiera parar la prevención, pero no llevar en las riendas de una pandemia. Entonces, al abrir su cajón de las emergencias, sacó de todo menos los veterinarios, que eran los que más falta hacían probablemente. ¿Por qué? Porque el veterinario no está en el Sistema Nacional de Salud. La salud pública no está en el Sistema Nacional de Salud. Y el veterinario, para más INRI, está dividido en dos, entre agricultura y salud pública, aunque todas sus funciones son de veterinaria salud pública, y entonces cuando sacaron el cajón de las emergencias, el kit de las emergencias y de las pandemias no estaba bien equipado. Muy bien, muchas gracias a los tres por sus contestaciones. Gracias. Gracias, señor Álvarez Rouco. Tiene el turno para formular sus preguntas el Grupo Parlamentario Foro Asturias. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias también a los tres comparecientes, porque ha sido verdaderamente ilustrativo y verdaderamente interesante las tres exposiciones. Yo quería hacer hincapié, además de lo que ya se comentó del One Health, en la vigilancia epidemiológica, ¿no? Es un hecho que es fundamental mejorar la vigilancia epidemiológica en España, porque no funcionó, el sistema de alerta no funcionó adecuadamente. Entonces, yo en ese sentido quería que desarrollasen un poco más el papel, aunque ya lo hicieron en alguna de sus intervenciones, el papel que pueden jugar los veterinarios en esta vigilancia epidemiológica a la hora de mejorarla, porque es un hecho incontestable, como digo, que hace falta mejorar el sistema. Muchas gracias. A ver si logro contestar tan claro como yo lo tengo en la cabeza. Miren, la carrera de veterinaria es una carrera de medicina, pero en lugar de aplicada al hombre, aplicada a todos los animales y al medio ambiente y a los alimentos. En las carreras de medicina y, por tanto, en veterinaria también, se estudia epidemiovigilancia, exactamente igual en una que en otra. De hecho, hay facultades del mundo que comparten esa asignatura en las mismas universidades, veterinarios y médicos. Solo que en veterinaria, ese concepto de vigilar que no surja ninguna enfermedad es mucho más amplio, porque no es solo en el hombre, es en los animales también. Es decir, nosotros reconocemos sintomatologías y riesgos biológicos en todos los animales, incluido el hombre. Lo que ocurre es que no tratamos al hombre, tratamos a los animales. ¿De acuerdo? Entonces, si el veterinario estudia epidemiovigilancia para ver aparecer y controlar enfermedades que pueden pasar de un hombre a un animal y de un animal a un hombre, como las zoonosis, enfermedades que pueden pasar de un hombre a un animal, de un animal a un animal y de un animal a un hombre, es decir, todo ese abanico, resulta que no van a ser útiles vigilando una enfermedad que, aparte de ser una zoonosis, afecta principalmente al hombre. Hombre, vamos que sí son útiles. Y de hecho, prescindir de ellos está provocando, a mi juicio y al de muchos, riesgos verdaderamente negligentes. Les voy a poner un ejemplo. Este virus viene de los animales, pero también pasa a algunos animales. Ya se ha demostrado que en los bisones se contagia y los bisones son capaces de contagiar a las personas. En Europa, creo que fue en Holanda, no estoy seguro del país ahora mismo, se demostró eso y hubo muchos afectados trabajadores de una granja de bisones. En España surgieron personas afectadas, trabajadores de granjas de bisones, y se dijo que los animales no eran el origen ni estaban infectados. ¿Saben cuántos animales había en esa granja? 70.000.
¿Saben cuántas pruebas PCR se hicieron para hacer esa afirmación? 7. Nosotros estudiamos estadística. Esa prueba no es significativa. Esa prueba no es adecuada. No sé quién la hizo ni con qué fin, pero eso es una negligencia, probablemente porque los veterinarios no están en los comités de decisión que tienen que estar. Y fijémonos entonces qué importancia pueden tener en la vigilancia epidemiológica, toda. Y además les diré que hubo comunidades autónomas como Extremadura, que lo dije, que en la vigilancia epidemiológica participaron igualmente médicos, veterinarios y farmacéuticos, porque les estaban pagando el sueldo y los usaron, no como a nosotros que nos mandaron a casa. ¿Cómo no va a saber hacer un seguimiento epidemiológico un veterinario entre personas si lo sabe hacer entre personas, animales, animales y animales y animales y personas? ¿De acuerdo? Tiene conocimientos médicos veterinarios y sabe hacerlo. Es decir, en epidemiovigilancia, su función, su labor y su importancia es grandísima. Muchas gracias. Muchas gracias. Luego también quería preguntarles, ya se comentó también en alguna de las intervenciones, por los PCR. ¿Por qué? Porque, bueno, efectivamente parece que se rechazó la posibilidad de realizar un mayor número de PCR. Yo no sé si ustedes, me imagino que la motivación de esto no lo conocen, pero bueno, sí quería ver qué capacidad tienen diferentes organismos, el SERIDA, el que se comentó, para realizar PCR, algo que sería absolutamente imprescindible, ¿no? Víctor Manuel Álvarez. Sí, mire, vamos a ver, el PCR al final es PCR, da igual que lo sea de una enfermedad A que B. Es una técnica. El Laboratorio de Sanidad Animal de Gijón, que era lo que les decía en mi exposición, tiene capacidad, en su día a día, sin hacer nada más que ponerse a trabajar, 200 PCR diarios. Y a lo largo de la semana, eso serían 1000 PCRs, pero es que pruebas ELISA puede hacer muchos miles de pruebas ELISA, porque está perfectamente automatizado. Y no solo eso, además tiene un laboratorio P3, que es un laboratorio de presión negativa, que les permite trabajar con muestras de riesgo. Es decir, esta enfermedad es una enfermedad de riesgo, hay que tener cuidado para trabajar con ella, hay que tener unas medidas, pues también tienen las medidas necesarias para trabajar con las muestras patológicas. Pero la capacidad de hacer análisis se tenía. Sin embargo, el laboratorio se cerró. El laboratorio estuvo cerrado. Y los propios trabajadores, como estaban en su casa y bueno, no estaban haciendo nada, se ofrecieron ellos mismos a ir a los laboratorios de Luca, a ir a Cabueñes, a ir donde hiciera falta, a hacer las pruebas, a colaborar, a reforzar. Oye, y si hay que trabajar a 3 turnos, pero bueno, inexplicablemente ni se transfirió. Bueno, inexplicablemente, posiblemente hay alguna explicación que es un poco delicada de tratar. Pero no se transfirió la tecnología al laboratorio, porque no interesó transferir la tecnología al laboratorio. Y el laboratorio estuvo cerrado y se podían haber hecho muchos cientos de pruebas o miles de pruebas y no se hicieron. ¿Por qué? Bueno, pues tendrá que... Claro, el responsable era lo que les decía. El responsable de la gestión, me imagino que dirá, oye, no, pruebas se hicieron suficientes, no hacía falta hacer más. Pero bueno, yo creo que cuantas más pruebas hagas, mucho mejor. Y los países donde se han hecho muchas pruebas son los que mejores resultados están teniendo en el control de la pandemia. Pero bueno, eso habrá que preguntárselo a quien se lo haya que preguntar. Pues muchas gracias a los tres. Se me queda naturalmente alguna pregunta en el tintero, pero el tiempo es el que es. Muchísimas gracias porque, desde luego, las 3 intervenciones y las respuestas están siendo muy positivas de cara a lo que buscamos en esta comisión. Muchísimas gracias. Gracias, señor Pumares. A continuación tiene el turno para formular sus preguntas el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. Sí, gracias, presidenta, y muchas gracias a los tres por su presencia, también por lo que nos han trasladado. Yo voy a hacerles solo una pregunta y, bueno, ustedes, en el orden que quieran, durante los 9 minutos más o menos que tendrán, pues se los distribuyen y nos la contestan si son tan amables, ¿no? Hubo un momento de la exposición, yo creo que fue del señor Romojaro, quien dijo que en otras comunidades autónomas sí se había hecho bien aspectos concretos desde un punto de vista
veterinario en lo que fue la gestión de esta pandemia, ¿no? Entonces, a mí me gustaría que los tres nos diesen algunas pinceladas de qué aspectos positivos en lo concreto de esas otras comunidades autónomas podríamos pues nosotros implementarlas en Asturias, si fuera posible, pues para evaluar ante posibles rebrotes o incluso ante futuras pandemias, ¿no? Porque teniendo también en cuenta que, en gran parte de esas otras comunidades autónomas que conforman el Estado español, la incidencia, la repercusión y los datos de la pandemia han sido, en la mayoría de las ocasiones, mucho peor que los que tenemos en nuestra comunidad autónoma, sí sería, yo creo que muy positivo el conocer qué medidas, qué mecanismos de esas comunidades autónomas podríamos aprovechar para hacer aún mejores ante eventuales escenarios similares los datos asturianos. Muchas gracias a los tres y ya les digo, en estos 9 minutos, 8 y pico que les quedan, ustedes mismos. Empezaré yo, si no les importa, por alusiones. Vamos a ver. Lo primero que hay es que darse cuenta del problema de fondo, que era lo que decía yo al principio de mi intervención. Hay dos situaciones. Una en la que no hace falta prácticamente tomar decisiones porque todo viene de la mano de oficio, porque las cosas están ordenadas, y hay otra situación en la que hay que tomar decisiones porque hay un desorden, una desorganización, ¿vale? Entonces, ganadería en todo el país, en todas las comunidades autónomas de España, ¿de acuerdo? Los veterinarios de ganadería no se utilizaron en labores de veterinaria de salud pública, aunque son veterinarios de salud pública. Eso es un fallo a nivel nacional, porque la dependencia de un organismo no sanitario genera situaciones extrañas de digamos que conflicto de objetivos o prioridades. Es decir, ganadería está para mejorar las producciones y la comercialización, y sanidad está para defender la salud de los ciudadanos. Cuando le damos un sanitario imprescindible a un organismo que no tiene como finalidad la nuestra y tenemos una crisis, pues lo normal es que el otro organismo se lo guarde y diga esto es mío y lo usaremos o no dependiendo de si a mí me interesa. Ese es el primer problema. Después, los veterinarios que dependen orgánicamente de sanidad en toda España, que vienen a ser aproximadamente unos 3.000, la mitad del total de veterinarios que hay en la Administración española, esos han tenido distinto tratamiento según las comunidades autónomas, pero hemos observado que ese tratamiento está directamente relacionado con su dependencia orgánica. En Extremadura, como dependen del Sistema Nacional de Salud, nadie tuvo que tomar decisiones, se les trató como al resto y empezaron a trabajar a pleno rendimiento desde el primer momento, visitando centros sanitarios, centros sociosanitarios, residencias de mayores, haciendo labores de epidemiovigilancia, yendo a los supermercados desde el primer día. Además, van a tener ustedes el papel con las instrucciones, a asesorar, a prevenir, a mirar, es decir, lo que hay que hacer. No les hacía falta saber ni tener ninguna instrucciones del Ministerio, porque para eso estudiamos lo que estudiamos, si no, no entraríamos con una oposición de veterinario. Tenemos los conocimientos para actuar en esos casos. ¿De acuerdo? Entonces actuaron. En aquellas comunidades en que su dependencia no es la adecuada, que es la mayoría en España, y no dependen del Sistema Nacional de Salud porque la pobre salud pública está aislada y discriminada, en esos casos los responsables tuvieron que ir tomando decisiones sobre la marcha. ¿Por qué? Porque no lo tenían, no les venía rodado de oficio, porque no estaban dentro del sistema. Y entonces tenían que decidir, ¿los convoco o los mando a casa? Y hubo comunidades que los convocaron de manera extraordinaria como sanitarios que son. Acertaron. Por ejemplo, Galicia, por ejemplo, Andalucía, por poner ejemplos. Hubo otras comunidades que dijeron, no tenemos EPIs, los vamos a poner al teléfono, asesorar a todo lo que haya, pero no paran de trabajar porque son esenciales y son sanitarios. Pese a no estar dentro del Sistema Nacional de Salud, se dieron cuenta y dijeron, cuidado, los mandamos para casa hasta que tengamos EPIs, pero al teléfono asesorar a todo el mundo. Por ejemplo, Cantabria, por poner un ejemplo. Y hubo comunidades en que se tomaron decisiones, a mi juicio, equivocadas, como Asturias. ¿Pero por qué ocurrieron esas disfuncionalidades? Porque hubo que tomar decisiones. Donde no las hubo que tomar, no hubo ese problema.
Aquí hubo que decidir y dijo, pues ¿yo qué hago? Pues mira, como Castilla, León y Madrid creo que fue, los mando para casa 15 días. Y los supermercados y las residencias geriátricas y todo lo demás abandonados a su suerte. Con un profesional al que estamos pagando, que tiene conocimientos integrales en medicina y que se le hace una oposición de veterinario porque se necesitan los conocimientos de veterinario para hacer esas labores de higiene y de bioseguridad y de prevención, nos lo metemos para casa cuando más falta hace. ¿De acuerdo? Entonces, a mi juicio, lo que habría que solucionar es la deficiencia estructural. Como dijo Víctor Manuel, habría que unificar, y esto ya lo hemos propuesto y lo vamos a proponer por escrito, unificar toda la veterinaria de salud pública en un único cuerpo, una única subdirección o dirección general a nivel del Ministerio y a nivel de las comunidades autónomas, un único cuerpo organizado que dependa del Sistema Nacional de Salud, integrado dentro de salud pública, porque salud pública también debe depender del Sistema Nacional de Salud. Y desde ese único cuerpo se hacen tareas que sean competencia de la veterinaria de salud pública, que las principales tareas de prevención de la salud humana están en salud pública. En la veterinaria de salud pública. Y desde ahí se distribuyen las tareas. Y esto no nos volvería a pasar. Es decir, el principal problema es de reestructuración. Ahora, si me dice, en un próximo brote, dentro de un mes, que no nos haya dado tiempo a asumir esto y a afrontarlo, pues lo que le diré es, active usted inmediatamente los laboratorios de sanidad animal, porque cuantas más pruebas haga es mejor. Y quien diga lo contrario, miente. Hay quien dice que no se deben hacer pruebas más masivas, pero eso no deja de ser una distorsión de la realidad. No nos podemos poner en la calle a hacer pruebas a todo el que pasa, pero sí se pueden hacer pruebas por sectores. Si se hubiera entrado en todos los geriátricos, en todos los centros de salud, en todos los hospitales y en todos los supermercados desde el primer día a hacer pruebas PCR, en este país, no solo en Asturias, nos hubiera ido muchísimo mejor. ¿Por qué no se pudo hacer eso? Porque no había medios ni personal. ¿Por qué? Porque no se utilizaban los veterinarios ni los laboratorios de sanidad animal, porque si no hubiera habido más medios y más personal. Es decir, activar los laboratorios. Segunda cuestión, movilizar extraordinariamente tanto a los veterinarios que dependen de ganadería como a los que dependen de salud pública o de medio ambiente y darles unas instrucciones sencillas, porque solo hace falta decir, vayan ustedes a donde tienen que ir y miren a ver que lo que están haciendo lo están haciendo bien. Y si quiere extender más las instrucciones, pues mejor será. Pero con eso, para un profesional así, es suficiente. Si yo tengo que mandar a un médico a curar a una persona, le digo, vaya usted, atienda a ese ciudadano, mire a ver lo que tiene y trátelo. No le doy las instrucciones de lo que le tiene que poner ni lo que tiene que hacer. Pues el veterinario es igual. Vaya usted, mire usted qué es lo que se está haciendo mal, qué es lo que se puede hacer mejor y procure usted que tomen las medidas preventivas necesarias para proteger a la ciudadanía y que haya el menor número de contagios posible. Y luego, si quiere usted ahondar en las instrucciones y darle más detalles, pues mejor. ¿De acuerdo? Gracias. Gracias, señor Zapico. A continuación tiene el turno para formular sus preguntas el Grupo Parlamentario de Podemos Asturias. Muchas gracias por las comparecencias. Yo creo que ha quedado clarísimo. Yo creo que la utilidad y la necesidad de la profesión de veterinaria en esta crisis de salud pública ya estaba, yo creo que en la anterior comparecencia con el plan de salud, que yo creo que se trataron estos temas aquí y yo creo que fue bastante premonitorio de lo que era necesario después. Yo creo que también agradecer esa comparecencia porque yo creo que desgraciadamente no se tomó la nota suficiente. Hay dos cosas que de lo que han planteado que resultan, lo han dicho varias veces y aún así resulta sorprendente. Que había 200 profesionales que podían ayudar en salud pública, en prevención, en desinfección, en higiene, que estaban en su casa parados en el momento de mayor necesidad de actuación. Eso es difícilmente comprensible. Y que había un laboratorio también que estaba preparado para realizar estas PCRs, que era el de salud animal en el Hospital de Jove, que estaba de brazos cruzados cuando no teníamos capacidad para hacer test, por ejemplo, en residencias. Cuando sabíamos que necesitábamos hacer test en residencias, sabíamos que cuando había un contagio teníamos que hacer test a todas las personas sintomáticas y, sin embargo, no teníamos la capacidad para hacerlo y, por lo tanto, no se hacía. Y esto es difícilmente comprensible. Nosotros hicimos dos comunicaciones que yo las quiero poner aquí. Una el 19 de marzo, donde escribíamos al Gobierno y enviábamos un documento solicitando la puesta a disposición de los centros del Hospital de Jove y los centros privados y públicos
para la realización de PCRs. Decíamos que tenemos que ampliar la capacidad de PCRs. Eso fue el 19 de marzo. Y el 21 de marzo emitíamos otro documento de 8 páginas, donde una de ellas se titulaba Colaboración de los veterinarios en esta crisis sanitaria. Esto fue lo que nosotros remitimos al Gobierno asturiano el 21 de marzo. Y decíamos, y quiero leer algunas cosas que se decían, se hablaba del documento de las demandas que había hecho la Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios, hablando de la labor fundamental en la protección de la salud, del número de profesionales, hasta 30.000 profesionales en España que estaban con capacidad para actuar. Se hablaba de las acciones en control de la higiene, tecnología, investigación alimentaria, prevención y lucha de zoonosis, etcétera. Y decíamos, sin embargo, a día de hoy los veterinarios de salud pública pues están adscritos en muchos casos a departamentos diferentes, a servicios regionales de salud, no pueden intervenir de manera proactiva para minimizar los riesgos del coronavirus y, por lo tanto, pues podría ser de utilidad en un punto caliente. Hablamos también de lo que había dicho el Sindicato Veterinario de Asturias en esas fechas, que había hecho ofrecimientos de colaboración en esa línea y decíamos su aportación podría ser fundamental para la comprobación de que los establecimientos que actualmente se mantienen abiertos se están cumpliendo las medidas de higiene y protección adecuadas. Esto es lo que nosotros pedimos al Gobierno el 21 de marzo y tengo la sensación de que no se puso en marcha, ¿no? Yo creo que se ha dicho varias cosas en qué habría sido diferente la gestión de esta pandemia si se hubiera integrado a los veterinarios. Creo que varias veces ha repetido eso. Entiendo que tiene que ver mucho también, por ejemplo, con locales de hostelería, supermercados, etcétera, ¿no? Me interesa mucho, por ejemplo, en residencias de personas mayores, que sí había otras comunidades que han puesto en marcha, ¿qué creen que podría haber servido a la labor de los veterinarios? ¿Qué se podría haber actuado allí? Porque es el punto caliente, desgraciadamente, en Asturias, y donde hemos tenido el 70% de los fallecidos, ¿no? ¿En qué habría cambiado si hubiéramos podido disponer de estas 200 personas y de las PCRs necesarias para actuar en ese sentido? Les tengo que preguntar, ¿qué otras enfermedades podrían ahora suponer un riesgo de salud pública? O sea que, el coronavirus lo tenemos delante, pero ¿qué más tendríamos que tener en la cabeza? Precisamente lo que no tenemos en la cabeza probablemente sea lo que tengamos que tener. Y luego también les quería preguntar sobre el modelo de macrogranjas y de producción animal, qué riesgos también podría entrañar, ¿no? Si estamos viendo también que también el modelo de producción podría influir en futuras pandemias, no solo en Asturias, ¿no? A nivel general, pues también qué cosas tendríamos que tener en la cabeza sobre eso. Muchas gracias. Si me permite, vamos a ver, contestando a las residencias de mayores. Es que yo entiendo la percepción que hay desde la sociedad del veterinario y es culpa nuestra, básicamente, y tenemos que intentar trasladarlo. Vamos a ver, vuelvo a repetir que la veterinaria es una ciencia médica, estudia medicina, y la medicina es única e indivisible, es celular, es molecular, es genética, pero no es de una especie u otra. La medicina es medicina. Las bacterias y los virus se comportan de la misma manera en una residencia geriátrica que en un supermercado. Las medidas de higiene, de prevención, las medidas de prevención de contagio a través del aire, a través de tocar superficies, las desinfecciones, establecer zonas sucias, zonas limpias, establecer recorridos para que la gente no se cruce o no pase por los mismos sitios. Le diré que es más sencillo hacerlo en sitios que no son alimentarios, pero la base es la misma. Es decir, lo que se hubiera hecho en las residencias de mayores es establecer medidas higiénicas que no tenían y que se establecieron a posteriori, días más tarde, con lo cual hubo mayor riesgo y hubo probablemente mayor número de contagios debido a eso. Es decir, un virus y una bacteria se comporta igual. La diferencia es que cuando yo estoy en un establecimiento alimentario, parte de lo que hay me lo como, con lo cual tengo que tener todavía más precaución, más prevención. Pero si lo que se trata es de un local, establecer medidas higiénicas en un local, al final me da lo mismo que sea un taller que sea una residencia de mayores. Las medidas higiénicas son medidas higiénicas y se toman en función de lo que allí esté pasando y cómo esté organizado y distribuido. La diferencia es que en el taller las baterías no me las como, con lo cual las medidas higiénicas las puedo, digamos que, rebajar en algunos puntos. Y en los centros geriátricos, en las residencias de mayores, nosotros vamos habitualmente a controlar la seguridad alimentaria, que es lo más difícil de allí. Así que si hubiéramos ido cuando teníamos que ir, probablemente, esto es ciencia, hubiera sido beneficioso. ¿Cuántos menos contagios habría? ¿Cuánto mejor estaríamos? Eso no lo podemos calcular porque no sabemos el punto de partida, ni tampoco sabemos los detalles. Pero hubiera sido
bueno y hubiera sido positivo, vamos, seguro, y el no ir es negativo, seguro. Luego, en cuanto a los PCRs, pues lo que decíamos, evidentemente, cuando tú entras en un sector amenazado y con gente de riesgo y haces pruebas a todas las personas que hay allí, bueno, eso es una maravilla. Cuantas más pruebas puedas hacer, más infectados detectas, los aíslas sus contactos y la cosa no se extiende. Es que es la base de la prevención del contagio de una enfermedad, ¿de acuerdo? En cuanto a próximas amenazas que nos pueden venir, pues miren, la gripe A. La gripe A es lo que estábamos esperando antes que el coronavirus. Nos llegó antes el coronavirus, pero la gripe A. Es decir, la gripe aviar. Yo no sé si saben que la gripe española fue un virus originario de las aves que recombinó con un virus de humano en un cerdo. Imagínense si tiene importancia o no el veterinario en la prevención de enfermedades emergentes. Viene la gripe A. Tenemos el Crimea-Congo en España, que es la segunda amenaza mundial según la OMS para la salud pública. Empezó en Extremadura y nosotros en Asturias tenemos la garrapata que lo transmite y es una enfermedad de una altísima mortalidad, hasta el 40% por hemorragia. La suerte que se transmite por una garrapata y no se contagia por el aire. Es otra amenaza que tenemos ahí. Tenemos amenazas zoonóticas, tenemos siempre a las puertas, como decía Víctor Manuel Álvarez. Entonces, en cuanto a amenazas, tenemos una larga lista, pero esas dos por señalarlas. Y las macrogranjas, primero, como bien dijo don Armando, no hay en Asturias macrogranjas de ese tipo, pero las macrogranjas suelen ser de una sola especie. Y suelen, o no es que suelan, es que obligatoriamente tienen control veterinario. Entonces no suelen suponer gran riesgo. El gran riesgo viene de aquellas granjas grandes que mezclan diferentes especies animales que están en contacto con animales del medio ambiente, silvestres, y que no tienen un buen control veterinario. Esos son los verdaderos riesgos. No sé si he contestado a su pregunta. Víctor Manuel Álvarez. Mire, respecto al tema de las zoonosis, de qué podemos esperar o qué zoonosis se nos puede venir encima, yo creo que hemos tenido suerte con el COVID-19, porque de lo malo es un asesino, pero bueno, tiene una mortalidad, tenemos una tasa de mortalidad del 1, del 3%. Hay virus, por ejemplo, el virus de la enfermedad hemorrágica vírica del conejo, es un calicivirus, afecta solo al conejo, hay vacuna, pero tiene una mortalidad del 90%. Del 90%. Y se transmite con mucha más facilidad todavía que el coronavirus. Por vía oral, por vía nasal, por vía conjuntival, por todas las vías se transmite. Y tiene una mortalidad del 90%. Si en una de estas nos encontramos con que un virus de esto, ¡pum!, se combina con el murciélago, no sé qué, y nos aparece en la especie humana, ahí podemos tener una debacle. ¿Y ahí quiénes son los primeros que los van a ver? Pues los que están en las granjas, los veterinarios que tratan eso. Yo creo que amenazas tenemos, como decía el doctor Fernández, amenazas tenemos las que queramos, vamos. Gracias, señor Ripa. A continuación tiene el turno para formular las preguntas al Grupo Parlamentario Ciudadanos. Gracias, señora presidenta. Gracias a los comparecientes. Efectivamente, señor Romojaro, usted fue profeta en su tierra, porque usted, antes de que sucediera esto, prácticamente nos contó exactamente las mismas tesis que nos está contando hoy, pero hoy con el ejemplo. Y se ha cumplido todo lo que usted dijo. Voy a hacerles la primera pregunta. Iba a decirles que se olviden un poco de que son veterinarios y piensen, ya sé que no se pueden olvidar, pero piensen como ciudadanos. La gestión que se hizo en Asturias, voy a partir de una premisa. Hubo seguimiento de lo que se hizo a nivel nacional. Entonces la pregunta es, ¿ustedes creen que a nivel nacional, porque el virus de administraciones ni de países no sabe nada, en los primeros tiempos llegó tarde las primeras medidas? Y por lo tanto, consecuentemente, también Asturias. Sí. Víctor Manuel Álvarez. Vamos a ver, en cualquier pandemia, lo principal es la velocidad, es la rapidez. Es la rapidez. Si cada hora que pierdes es una oportunidad perdida. Yo creo que si de un lado se hubiera empezado antes,
pero mucho antes. No estoy hablando ya de las manifestaciones del 8 de marzo, no. Había que haber empezado cuando se trató aquí el plan de salud y se dijo, oigan, que tenemos esto aquí a la puerta, que vamos a hacer un plan de contingencia. Independientemente de que la autoridad nacional sea el mando único, de que, bien, haya que tomar esas directrices, yo creo que es imprescindible tener un plan de contingencia a nivel regional, a nivel autonómico, que te diga, oye, contamos con estos recursos, no podemos prescindir de recursos, se han infrautilizado recursos, lo estamos viendo, no puedes dejarlo pasar. Tienes que tener un protocolo que te diga en cada momento lo que tienes, dónde lo tienes y cada persona sepa lo que tiene que hacer. Sí, cada trabajador sepa lo que tiene que hacer. Es que tengo poco tiempo. La pregunta concreta, ¿ustedes creen que este país afrontó tarde en los inicios? Por supuesto. Yo supongo que no lo que eso no. Vamos a ver, no creo que haya nadie que tenga dudas sobre eso. Eso es muy evidente. Una de las cosas que creo que está quedando de evidencia aquí, y ya había sido publicado, es que la incidencia de la pandemia en los distintos territorios tiene que ver con otros condicionantes, como el flujo de personas, evidentemente. Sí. No es lo mismo ser Barcelona o Shanghái, Madrid, y tuvo que ver también con la concentración de personas. No es lo mismo México Distrito Federal que Villanueva de Oscos, de cara a la transmisión del virus. Entonces, en España creo que hay una cronología. Es importante saber la cronología de todo esto para saber también evaluar las medidas que hemos tomado. Antes se dijo, por ejemplo, en Asturias hay un discurso, yo creo que en algunos momentos certero y realista y en otros momentos triunfalista. O sea, Asturias no tiene mejores datos que Andalucía, que es una comunidad autónoma que tiene 8 millones de habitantes, por las mismas razones. Entonces, mi pregunta tiene el sentido de ver, en función de la amenaza, cómo ha respondido la Administración, en este caso, la asturiana. Desde luego, desde el punto de vista de los veterinarios, en fin, lo de hoy es bastante tumbativo de que la gestión fue bastante mala. La última pregunta que quiero hacer, señor Romojaro, es, dígame 3 o 4 cuestiones concretas que a partir de ya la Administración asturiana, el Gobierno del Principado, decisiones que debería tomar de cara a los próximos meses en relación con un posible nuevo brote en otoño del coronavirus, que puede ser un momento también complicado porque puede ser que haya una confluencia con la gripe y con otros tipos de problemas respiratorios. Buenos días nuevamente. Soy el doctor José Fernández Romojaro del Sindicato Veterinario Profesional de Asturias. Bueno, antes de contestar a esa segunda pregunta voy a contestar a la primera porque me quedé con ganas de hacerlo. Vamos a ver. Bajo mi humilde opinión y como dije aquí en la comparecencia del Plan de Salud, efectivamente fuimos tarde. Efectivamente fuimos tarde a nivel nacional, a nivel estatal. Fuimos tarde. A nivel regional, a nivel autonómico, como las directrices de confinamiento fueron estatales, a cada uno lo pilló en un momento de la epidemia. Y los momentos de la epidemia son muy importantes. Cuando uno tiene muy pocos casos y está empezando la epidemia, las medidas de confinamiento, las medidas drásticas son muchísimo más eficaces que cuando ya tiene un número alto de casos. ¿De acuerdo? Eso explica mucho, no únicamente, y hoy me he centrado en los errores. Yo no digo que la Administración no haya tenido algún acierto, pero aquí estamos para mejorar los errores y solo tenemos 10 minutos. No me da tiempo tampoco a entrar en aquellos aspectos que pueda considerar más acertados, ¿no? Pero bueno, al final, que nos pilló con muy pocos casos y probablemente gracias a eso y alguna cosa más que se haya hecho bien, pues estamos en la situación en la que estamos y ojalá siga. Pero a nivel nacional las medidas se tomaron tarde. Ya estábamos, vamos a ver, ¿cómo no se van a haber tomado las medidas tarde si estoy diciendo que lo primero que se debe hacer es un plan de contingencia y teníamos el virus declarado en China en diciembre, nos llegó en marzo y no teníamos escrito un documento de qué hacer y cómo hacerlo? El 6 de febrero yo dije que aquí en esta autonomía no lo había, pero es que no lo hubo a nivel estatal. Hubo una especie de plan de contingencia que se gestó por el camino para el sistema hospitalario, para gestionar el colapso.
Pero no hubo un plan de contingencia de medicina preventiva, por lo que os dije antes, porque salud pública es muy débil y no llevo las riendas desde el principio. ¿Qué creen ustedes? ¿Que no hay profesionales en salud pública en este país que saben cómo hay que hacer las cosas y cómo hacerlas bien? Sí, pero si su organización no tiene fuerza y ellos no tienen fuerza, pues hacen lo que hacen. ¿De acuerdo? Entonces, si no había un plan de contingencia en enero para España, ya íbamos tarde. Eso es radicalmente cierto. Después, que teníamos que haber hecho pruebas en las ciudades de mayor movimiento, mayor afluencia de gente, etcétera, etcétera, probablemente muchas más ya prospectivas a nivel, porque hay una cosa que se llaman las pruebas prospectivas, pruebas al azar a la gente a ver si aparece alguien con el virus. Y a mí me consta que en este país es Vox Populi, o eso a mí me parece, que en las primeras fases, incluso del confinamiento, había mucha gente que tenía sintomatología y no se le hacían pruebas, porque no había capacidad suficiente para hacer pruebas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pruebas prospectivas estábamos haciendo en enero en este país? Ninguna, probablemente. ¿De acuerdo? Entonces llegábamos tarde. En los próximos meses, ¿qué medidas tomar? Lo primero, no volver a cometer el error de no movilizar extraordinariamente a los veterinarios, a toda la plantilla, por supuesto, y a los farmacéuticos de salud pública, a que hagan su trabajo. Claro, ahora ya sabemos es decir, sigue siendo muy importante, pero verdaderamente importantes en los primeros momentos de la pandemia son esas medidas cuando más eficaces son y cuando más lo demanda la gente, porque ahora en una segunda ola las personas ya han aprendido ciertas medidas de higiene, ya saben dónde hay protocolos, ya saben dónde hay escritas buenas prácticas para sus comercios, sus negocios, ¿de acuerdo? Entonces ya no están tan indefensos, pero al principio estaban muy indefensos. Entonces, movilizar radicalmente a los veterinarios. Claro, ¿en unos meses se puede reorganizar la administración? No lo sé. Probablemente no, o sí, porque a veces es solo cuestión de voluntad. Pero la medida que de verdad hace falta es una reorganización del cuerpo veterinario, agrupándolo y metiéndolo en el Sistema Nacional de Salud, que es donde es útil y donde tiene que estar. ¿De acuerdo? No sé si contesto a la pregunta. Gracias, señor Bartolomé. A continuación, tiene el turno para formular las preguntas el Grupo Parlamentario Popular. Gracias, presidenta. Muchas gracias también a los comparecientes por todo lo que nos han expuesto hoy aquí. Bueno, yo creo que han quedado las cosas meridianamente claras, ¿no? El cómo nos ha aprovechado el cuerpo de veterinarios. Una cuestión que desde este grupo y durante todas las comparecencias, videoconferencias que teníamos con el consejero de Salud, pues ahí están las grabaciones, no hemos parado de reivindicar, pero con escaso, como se ha visto, con escaso éxito, ¿no? Yo me pregunto, ¿no? Y me lo sigo preguntando porque es cierto que incluso este grupo, aparte de preguntar en esas videoconferencias al consejero de Salud, no pudimos presentar una proposición no de ley porque estaba el Parlamento cerrado, no había debate, pero habíamos propuesto, ¿no?, el que se utilizasen esos recursos que teníamos en esos laboratorios. Aquí se está hablando del laboratorio de sanidad animal. Había más recursos propios, con personal formado para hacer PCRs. Es que yo a día de hoy, no sé si, y esto va dirigido sobre todo al señor Romojaro y al señor Álvarez González, que han hablado de este tema. En primer lugar, ¿cómo hubiera influido en la pandemia el realizar muchas más pruebas? Y en segundo lugar, ¿a qué se ha debido que teniendo los recursos, teniendo los profesionales, no se haya incrementado el número de PCRs? Yo recuerdo que había un plan, evidentemente, yo estoy a favor de los test masivos, con un orden y con un control, pero claro, es que en las residencias de mayores se acabó de testar al personal a mediados de mayo. A mediados de mayo se acabó de testar ese personal. Desde este grupo dijimos que utilizando los recursos que estaban ahí, que no era un coste añadido, se podían doblar el número de PCRs. Se estaban haciendo al principio unos 900, luego pasamos a 1.500 PCRs, pero es que se podían haber hecho hasta 4.000. Hasta 4.000. Los bancos de sangre también había opción ahí de poder haber hecho PCRs. El consejero de Salud nos dijo siempre, y eso es lo que quería preguntar, ¿qué opinión le merece? Que es que Asturias éramos los líderes. A ver, es que esa no es la respuesta. Cuando no están llegando las PCRs a tiempo, y máxime cuando iban sin equipos de protección, en la ayuda a domicilio, los profesionales que han venido aquí,
¿Por qué no se hicieron los PCR teniendo los recursos a disposición? Esa es la pregunta que yo me hago, y yo no sé ustedes, que me imagino que hayan trasladado esta reivindicación, como lo hizo este grupo y alguno más, ¿qué era lo que se les decía desde la Consejería de Salud, desde el Principado? Es que yo no lo llego a entender, que no se hayan hecho el doble de pruebas que teníamos capacidad de hacerlas, los sanitarios sin testar, en las residencias de ancianos sin testar. ¿Pero por qué? Víctor Manuel Álvarez. Tiene que preguntárselo a quien se lo tiene que preguntar, a nosotros no. Nosotros no somos. Yo sé estos datos que yo les he dado hoy de cuántos PCR se pueden hacer en el laboratorio de sanidad animal, cuántos ELISA, cuánto tal. Yo fue tan sencillo como llamar al responsable de calidad, que es un compañero, que yo lo conozco. Oye, ¿cuántos? Pues mira, en PCR se pueden hacer 200 al día sin más. Dice, hombre, si reforzamos el personal, si trabajamos a 3 turnos, pues multiplica por 3, 600. Y si forzamos un poco más y metemos el aparataje dentro del P3, pues estamos hablando, ni se sabe. Y técnicas de anticuerpos, ni te quiero contar. Eso es una barbaridad lo que se puede hacer, porque el Laboratorio de Sanidad Animal está preparado para trabajar con mucho volumen. Hacen cientos de miles de pruebas al año. Y si hace falta, hacen más. Entonces eso, pues tendréis que preguntárselo a quien se lo haya que preguntar. Al responsable. ¿Qué va a decir? Que no hizo falta. Bien, no hizo falta. Vamos a ver. Todos conocemos gente que tuvo síntomas, fue al médico y tal, y no le hicieron pruebas. Vamos a ver, ¿de qué estamos hablando? Claro, no, es que no tenía la triada de los síntomas. Bueno, vale, sabemos que hay muchos asintomáticos. Vamos a ver. Yo tengo un amigo que es dueño de una residencia de ancianos. No se les hizo pruebas, lo que usted dice, no se les hizo pruebas hasta mayo. Pero ni a ellos, ni a las personas que trabajan allí, a nadie. No se hizo pruebas porque no había pruebas. ¿Eso es significativo? Hombre, vamos a ver, yo creo que sí. Lo que decía el presidente, Armando, ¿cuánta gente se podía haber salvado? ¿Quién lo sabe? Eso es ciencia ficción, además ciencia y ficción. Es decir, pero bueno, yo creo que esas cosas, los responsables son los que tienen que... Nosotros sabemos los recursos que hay, hemos infrautilizado recursos. Bueno, vamos a ver, yo no estoy diciendo que se juzgue por qué se hizo mal, pero vamos a ver, en la próxima ocasión hay que estar preparados para no cometer los mismos errores, entiendo yo. Vamos. José Fernández Romojaro, presidente del Sindicato Veterinario Profesional de Asturias. Vamos a ver, como dice muy bien mi compañero, esa contestación precisa solo la pueden hacer los responsables. Lo que nosotros podemos valorar, como él ha hecho y yo coincido, es en la necesidad que hubo de pruebas PCR, la necesidad que hubo, que nunca son suficientes, y lo que sí les puedo decir es la raíz del problema, pero no porque se tomaron las decisiones finales. La raíz del problema es que cuando uno no está donde tiene que estar, todos son problemas. Es decir, como el laboratorio de sanidad animal pertenece a ganadería, y aunque sea un laboratorio de sanidad y haga cosas de salud pública, como no pende directamente del SESPA, está fuera. Y como está fuera, es un recurso primero que hay que pedir, después que te lo tienen que conceder, y tercero, que tienes que saber a veces que está ahí, porque muchas veces lo que no está en el ámbito que nosotros nos movemos ni lo consideramos o lo consideramos tarde, que es lo que pasó en muchos sitios. Cuando se quisieron plantear que los tenían y que los podían usar, pues ya quizá era tarde, porque no estaban donde tenían que estar. Y luego esta desorganización de que lo sanitario esté en cosas no sanitarias y de que la salud pública esté fuera del SESPA y que unos estén en la Dirección General de Salud Pública y otros en la Agencia de Seguridad Alimentaria, todo este guirigay, lo que conduce a veces, aparte de una desorganización absoluta, de no saber lo que tenemos, ni de cómo utilizarlo, ni de si se puede utilizar, es incluso hasta cuestiones de competencias profesionales absurdas. Yo les voy a contar que cuando se estaba reclamando la habilitación del Laboratorio de Sanidad Animal Asturiano para hacer pruebas, surgió una nota de prensa, creo que era de la Sociedad de Microbiología Asturiana, que viene a ser pues los microbiólogos que están en los laboratorios de Luca, es decir, de aquí del Sistema Nacional de Salud,
diciendo que eso incurría en intrusismo y que llegaría probablemente quizá hasta los tribunales, etcétera, etcétera, etcétera. Una cuestión absurda, y les voy a decir, con todos mis respetos a la asociación, absurda, primero porque en un estado de crisis hay que utilizar lo que se tiene, sin pensar si son competencias o no de un grupo, si un grupo o un laboratorio, lo que sea, puede, hay que utilizarlo porque estamos en una situación de crisis. Y segundo, porque lo que ellos planteaban era que el diagnóstico no se podía hacer en esos laboratorios. Esos laboratorios no hacían diagnóstico, hacían pruebas. El diagnóstico lo hace el médico. Un diagnóstico no es una prueba. Un diagnóstico tiene en cuenta el resultado de una prueba y todos los factores que rodean al individuo. No se hacían diagnósticos. Pero estas situaciones, que probablemente no hayan ayudado a que se utilizara el laboratorio en su momento de la debida manera, surgen de base por ese problema de organización, de mezcla, de desorganización y de dependencias inadecuadas, que es lo que yo quería resaltar con mi exposición. Muchas gracias. Hacer una pregunta muy breve y concisa al señor Álvarez González. ¿Cuál es su opinión sobre la pretensión de la Consejería de mantener abierto el mercado de ganados de Pola de Siero al principio del confinamiento? Y bueno, esto barro un poco para casa como polesa y por eso se la quiero plantear. Sí, Víctor Manuel Álvarez, muy breve. Bueno, tuvo la pretensión el ayuntamiento bueno, no tuvieron la pretensión. Durante la primera semana del confinamiento el mercado de ganados funcionó. Se pretendía que siguiera funcionando y fuimos precisamente los veterinarios de la Consejería de Desarrollo Rural los que nos pareció aquello una aberración, porque si en pleno confinamiento te dedicas a juntar gente, vamos a ver, en el mercado de ganados viene gente de muchas partes de España y sale gente de allí a otra, con el movimiento de ganado a muchas partes de España. Era un foco de contagio y de infección. ¿Por qué la pretensión esa? Pues es lo que hablamos muchas veces. Como los veterinarios y el tema está repartido entre la Consejería que lleva el tema de ganadería y la Consejería de Sanidad, pues en unas ocasiones prima más en la Consejería de Desarrollo Rural o de Medio Rural, ¿qué prima más, el tema sanitario o el tema productivo? Pues en este caso primaba más el tema productivo. Y ese desbalanceo pues es lo que nos puede traer en ocasiones problemas. En esta ocasión fue el coronavirus, pero en otra ocasión puede ser otro, lo que comentaba antes el doctor Fernández. Hay que tener cuidado con eso, porque las consejerías y las autoridades de ganadería suelen primar más el tema productivo que el sanitario. Gracias, señora Polledo. Nada, simplemente agradecerles toda la información y muchísimas gracias, que seguramente en el dictamen tendremos a bien tener en cuenta todas estas cuestiones. Gracias, señora Polledo. A continuación tiene el turno para formular preguntas el Grupo Parlamentario Socialista. Gracias, presidenta. Vaya por delante ya mi agradecimiento a los tres intervinientes. Algunas de las cuestiones que hemos escuchado en esta comparecencia son ya conocidas por mi grupo parlamentario, incluso de la legislatura anterior, como las manifestadas por el señor Romojaro. Hoy han quedado puestas de manifiesto, una vez más, pues efectivamente que existe una discrepancia, un tema a discutir y sobre el que se deberán de tomar las decisiones oportunas en orden a la colocación funcional u orgánica de los servicios veterinarios que trabajan para el Principado de Asturias. Hoy hemos visto, como aquí se han preguntado, si responden al mismo interés aquellos veterinarios que penden funcionalmente de la Consejería de Desarrollo Rural que aquellos otros que penden de la Consejería de Salud. Pero por ceñir el objeto de la discusión de hoy a cuestiones ya más temporales, más relativas a esta legislatura y más relacionadas con el COVID y no con otro tipo de cuestiones, aunque qué obviedad, todo tiene relación, yo querría hacer alguna pregunta. La primera de ellas es, a mí también me ha quedado claro que el señor Romojaro compareció el 6 de febrero aquí en esta Junta General en el plan de salud y recuerdo además aquellas manifestaciones que nos hacía. Pero, señor Romojaro, usted recuerda que el 31 de enero el Gobierno asturiano ya había elaborado una nota de prensa
publicada, lógicamente, en la cual se recogía el protocolo actualizado de infección para el coronavirus, para el personal sanitario. Quiero decir, ¿le parece que se estaba trabajando con una cierta antelación, toda vez que no existía ningún contagio en esta comunidad autónoma? Buenos días, José Fernández Romojaro, presidente del Sindicato Veterinario Profesional de Asturias. Sí, leía que el documento, y es una vez más el reflejo de lo que aquí estamos poniendo de manifiesto. Esa era la única información que había de prevención. Y si leen ustedes el documento, que yo lo leí el primer día, es una prevención orientada únicamente al personal sanitario hospitalario para prevenir el contagio entre el paciente y el personal hospitalario. Es decir, no es una prevención, como venimos diciendo, a nivel de calle, un plan de contingencia. Es lo que vengo diciendo desde el principio de la exposición. La debilidad de la salud pública, que no es un problema de este gobierno, es un problema que arrastramos gobierno tras gobierno porque es invisible a los ojos del ciudadano y muchas veces hasta del político, esa debilidad ha hecho que todo se maneje desde la parte más fuerte, la parte que más músculo tiene, la hospitalaria. Y si leen ustedes ese protocolo, es sanitario únicamente para los centros sanitarios y el manejo entre paciente y trabajador para evitar esos contagios. Que está bien y lo había que hacer, pero un plan de contingencia es mucho más allá y tenía que haberse hecho probablemente en esas fechas a nivel nacional. Muchas gracias. Sí, otra pregunta. Se ha afirmado aquí también que se ha llegado tarde. Unos han manifestado que se ha llegado tarde a nivel mundial, otros lo han concretado a territorios más pequeños. Partiendo de esa premisa, independientemente del punto de localización, y teniendo en cuenta que el estado de alarma en España se decreta el 14 de marzo, si no recuerdo mal, ¿valoran ustedes positivamente el acuerdo de cierre de centros educativos que se puso de manifiesto en Asturias, creo recordar que el día 10? Muy positiva. Y además hay otras cosas que también se hicieron positivas. En nuestra región no se hicieron probablemente todas las pruebas PCR que se debía con la capacidad que se tenía, pero sí que es verdad que se hicieron más que en otras y que se hizo cierta búsqueda proactiva, a lo mejor no con la antelación que a nosotros nos hubiera gustado, pero sí con antelación en relación a otros lugares. Como bien dice don Armando, en epidemias, ¿no? El tiempo es fundamental y parece que cualquier decisión siempre se toma tarde. A toro pasado parece que se tomó tarde, ¿no? Entonces, y es cierto, en cierta medida es cierto, pero si nos comparamos con otras comunidades autónomas, que también nos hemos comparado para lo malo, también es justo compararse para lo bueno. Y la búsqueda proactiva, el haber hecho alguna prueba más, de forma proactiva, cuando se declaraba un caso en un recinto, en una residencia, hacer una búsqueda proactiva en todo el personal, que no lo hicieron en otros sitios, ayudado porque nosotros, lamentablemente, pero afortunadamente en este caso, somos una región con muy poco movimiento de turistas y muy poco movimiento de gente de fuera en general, unido a que al inicio de la epidemia probablemente teníamos muy pocos casos, pues resultó, en lo que crucemos los dedos, que se mantenga mucho tiempo, es el estado que tenemos ahora mismo. Entonces, yo como dije antes, incidí en los errores porque se trata de hacer mejoras y solo tenía 10 minutos. También se hicieron cosas bien. El cierre de los centros fue bueno y si hubiera sido antes mejor, pero fue bueno ahí, fue bueno anticiparse. ¿Es bueno lo que se hizo con las pruebas? Sí. ¿Qué fue malo? No haber hecho más, no haber habilitado el laboratorio de sanidad animal, la desorganización, no haber movilizado el personal el día que lo había que haber movilizado, que era cuando más falta hacía, ¿de acuerdo? Pero no he incidido en aquellas cosas que desde mi punto de vista se hicieron bien, pues porque el tiempo es limitado y tratamos de mejorar. Pues muchas gracias, presidenta. Haciendo gala de esa limitación del tiempo, insisto, recogemos todas las valoraciones que ustedes han puesto de manifiesto, los diferentes puntos de vista al respecto y sabremos estudiarlos de cara a la elaboración de nuestro informe. Gracias. Gracias, señora Pérez Ordieres.
Desde esta presidencia, en nombre de la comisión, gracias a los comparecientes, quiero darles las gracias en nombre de toda la comisión por el tiempo que nos han dedicado y por compartir con nosotros su conocimiento y su experiencia.